Bien, hoy vamos a empezar la clase haciendo algunos ejercicios. Son ejercicios del libro de Shaw. Por ejemplo, dice en el paralelogramo, hagamos acá un esquema. En el paralelogramo A, B, C, D se traza una diagonal de D a B y de este vértice al punto medio. El punto Q es el punto medio del segmento DC y el punto P es también el punto medio del segmento BC. Demostrar que en estas condiciones el punto E, el punto F. Demostrar que el segmento DB se divide en tres partes iguales. En tres partes iguales. Bien, ¿cómo hacemos esto vectorialmente? Lo vectorializaremos. Cualquier dirección que le den, no interesa, siempre vamos a llegar a lo mismo. Vamos a partir de identificar los datos de este esquema. El punto Q es la mitad de DC, del vector DC. El punto P es la mitad de CB. Eso tenemos como información. Bien, para poder generar un paralelogramo, ¿cuántos datos necesitamos conocer? Identifiquemos. Si a este segmento lo llamamos el vector A y a este el vector B. El vector A se repite aquí, el vector B en forma paralela se repite aquí. Entonces, para el paralelogramo necesitamos dos datos. Identificamos como datos el vector A y el vector B. Y ahora comenzamos a escribir todas las ecuaciones que identifiquemos aquí y las vamos acomodando en función de los datos. En función de los datos. Ese sería el proceso. A ver, si sumamos el vector A más el vector B, obtenemos el vector DB. Entonces, el vector DB es igual a A más B. Esa ecuación está en función de los datos. Es importante identificar a qué. Los datos son estos dos. Si está en función de los datos, ya esta ecuación nos sirve para el análisis. La llamaremos ecuación 1. A ver, ¿qué otra ecuación podemos ver acá? El vector A más el vector AQ. A ver, el vector A más el vector AQ es igual al vector DQ.
de Q. Bueno, debemos poner en función de los datos. El vector de Q, recordemos que acá se repite el vector B. El vector de Q va a ser la mitad de B, o sea, un medio de B. Entonces, esto es un medio del vector B. En función de los datos, el vector AQ entonces será un medio de B menos A. Esta ecuación ya está en función de los datos que eran A y B, nos sirve para el análisis. Vamos a otra ecuación. El vector A más el vector AE, el vector A más el vector AE es igual a DE. No conocemos el vector AE, no conocemos el vector DE. Entonces, ecuación 3, pendiente, porque todavía no la hemos puesto en función de los datos. Por otro lado, el vector DE es paralelo al vector DB. Entonces, el vector DE es paralelo al vector DB. La condición de paralelismo, uno dependiente del otro. En consecuencia, el vector DE va a ser n veces el vector DB. Ahora, esta ecuación debemos tratar de acomodarla en función de los datos. El vector DB está en función de los datos, que es A más B. Entonces, n veces A más B. Y ahí ya hemos acomodado en función de los datos. Esta ecuación nos sirve para el análisis, llamémosla ecuación 4. Pero quedó la ecuación pendiente, la ecuación 3. De la ecuación 3, ahora sí podemos escribir el vector AE es menos el vector A, pasando al otro lado, más el vector DE, pero el vector DE es n veces A más B. Esta ecuación sí ya está en función de los datos, nos sirve para el análisis, la llamamos ecuación 3. El vector AE es paralelo al vector AQ. El vector AE es paralelo al vector AQ. Condición de paralelismo. Diremos el vector AE es r veces el vector AQ. Ahora, esta ecuación debemos escribirla, tratar de escribirla en función de los datos. El vector AQ en función de los datos es un medio de B menos A, reemplacemos. Entonces, el vector AE es r veces el vector AQ, un medio de B menos A. ¿De acuerdo? Ecuación en función de los datos, llamémosla ecuación 4. Pero acá surge algo interesante. La ecuación 3 y la ecuación 4 se refieren al vector AE, las igualamos. La ecuación 3, pongamos por acá, la ecuación 3 igual a la ecuación 4.
De eso, ¿qué vamos a obtener? Menos AE menos A más n veces A más n veces B. Va a ser igual a la ecuación 4, R medios de B menos R veces el vector A. Bien, hemos llegado a una ecuación que está en función de los datos, pero dependiente del escalar n y del escalar r. Escribamos todo en el primer miembro. Esto pasamos al primer miembro, r veces el vector a. Esto pasamos al primer miembro, menos r medios de b, menos a, más n veces a, más n veces b, igual al vector nulo. Asociaremos todo lo que depende de a. Esto y esto. Vamos a tener r menos 1 más n multiplicado por el vector a, más todo lo referente a b, menos r medios más n multiplicado por el vector b, igual al vector nulo. Bien, para que esta igualdad se cumpla, existen dos posibilidades. La primera sería decir que el vector a y el vector b son iguales al vector nulo. Pero si son iguales al vector nulo, no generamos un paralelogramo. Entonces, la otra opción es que este escalar sea igual a 0 y este escalar también igual a 0. Adoptemos esa posibilidad. R menos 1 más n igual a 0, menos r medios más n igual a 0. Ecuación primera, ecuación segunda. De la ecuación segunda tenemos que n es igual a r medios. Reemplazando en la primera ecuación, r más n más r medios igual a 1 que pasa al otro lado. O sea, 3 medios. 3 medios de r igual a 1. De donde sacamos que r vale 2 tercios. Bueno, hemos identificado los escalares n y r. Si nos vamos a la ecuación 4, en 4, el vector de E es n medios el vector de B. Pero n hemos sacado que vale, bueno, con ese valor de n reemplacemos o hallemos el valor de n, un medio de r, que vale 2 tercios. Entonces 2 con 2 se cancela, n vale 1 tercio. Entonces n vale 1 tercio del vector de B. Guardemos este resultado. El vector de E es la tercera parte del vector de B. El vector de E es la tercera parte del vector de B. Bien, esto hemos hecho concentrándonos en esta parte del esquema de la figura que tenemos. Ahora hagamos el análisis también para la otra parte, es decir, concentrándonos en esta parte. Escribamos todas las ecuaciones ya también en este sector. El vector AP más el vector PB. El vector AP más el vector PB
es igual al vector AB, pero el vector AB es el vector B. El vector PB es un medio del vector CB, pero el vector CB es el vector A, un medio del vector A. Entonces, el vector AP es B menos un medio de A. Está ya en función de los datos. Esa ecuación nos sirve para el análisis, la llamaremos siguiendo la secuencia, ecuación 5. Pero el vector AP, bueno, el vector AEP es paralelo al vector AP. El vector AEP es paralelo al vector AP. Entonces, el vector AEP, podemos decir, es dependiente del vector AP S veces el vector AP, un escalar S. Pero el vector AP de la ecuación 5, llegamos a la conclusión que el vector AEP va a ser S veces de B menos un medio de A. Está ya en función de los datos que eran A y B. Esa ecuación nos sirve para el análisis, la llamaremos ecuación 6. Por otro lado, el vector AEP más el vector FB. AEP más FB. El vector AF más el vector FB nos da el vector B. AF tenemos en función de los datos, emplacemos. Entonces el vector FB va a ser B menos el vector AF menos S veces B menos un medio de A. Ecuación en función de los datos que son A y B nos sirve para el análisis. Bueno, ¿qué otra ecuación podríamos escribir acá? El vector AP más PB, ese ya hemos escrito. El vector PB es paralelo al vector CB, o sea, al vector A. Entonces, el vector PB es un medio del vector A, ¿no? Ese ya conocemos, un medio de A. El vector AF más el vector FB, esa no tenemos. El vector AF más el vector FB es igual al vector AB, que es el vector B.
Pero el vector FB es paralelo al vector DB. Diremos T veces el vector DB. El vector DB, pero lo conocemos en función de los datos, es A más B. T veces A más B. Reemplacemos acá el vector FB AF es el vector B menos el vector FB, menos T veces A más B. Esa ecuación, y esta en función de los datos, nos sirve para el análisis, llamémosla ecuación 8. Ahora si vemos, la ecuación 6 es igual a la ecuación 8, se refiere al vector AF, igual a la ecuación 6 igual a la ecuación 8, vamos a tener S veces B menos 1 medio de A igual a la ecuación 8, B menos T veces A más B. Y tenemos una ecuación dependiente de los datos A y B. Desarrollémosla y la escribamos en el primer miembro. S veces B menos S medios de A, B pasa al otro lado, menos B, menos T veces A pasa al otro lado como más T veces el vector A, menos T veces B pasa como más T veces el vector B, igual al vector nulo. Asociamos todo lo relacionado a A, vale decir esto y esto, menos S medios más T multiplicado por el vector A, y ahora lo relacionado con B, S menos 1 más T igual por el vector B igual al vector nulo. Igual que hace un momento, el vector A y el vector B no pueden ser el vector nulo, entonces no tenemos más que igualar esto a 0, estos escalares iguales a 0. Reemplacemos menos S medios más T igual a 0. S más T menos 1 igual a 0. Ecuación alfa, ecuación beta. De alfa podemos decir S medios es igual a T. Reemplazando en la ecuación 2, S más T más S medios igual a 1. Entonces acá obtenemos 3 medios de S es igual a 1, de donde S vale 2 tercios. Si S vale 2 tercios, ¿cuánto vale T? 2 tercios, el valor de S por 1 medio igual a T. Entonces 2 con 2 se cancela, T vale 1 tercio. 1 tercio. Bueno, si T vale 1 tercio, vámonos aquí. FB es T veces el vector de B, pero T vale 1 tercio de DB. Guardemos este resultado. FB es 1 tercio del vector DB. Bueno, nos faltaría encontrar una expresión para EF, pero llegamos a la siguiente conclusión.
Si sumamos el vector AE más el vector, DE, el vector DE, más el vector EF, más el vector FB, esto es igual al vector DB. Reemplacemos. El vector DE es 1/3 de DB más el vector EF, que es el que queremos encontrar, más el vector FB, que es 1/3 de DB, igual a DB. De acá despejando EF, vamos a tener el vector DB menos 1/3 de DB y menos 1/3 de DB. O sea, el vector EF será el vector DB menos 2/3 de DB. Haciendo esta operación 1 menos 2/3 nos queda 1/3 de DB. Bueno, entonces el vector EF, escribamos acá, da también 1/3 de DB. Bueno, aquí estamos llegando. El vector DE es la tercera parte del vector DB. El vector FB es la tercera parte del vector DB y el vector EF es la tercera parte del vector DB. ¿Qué era lo que queríamos encontrar? Que en estas condiciones el paralelogramo, si parte los puntos medios, esta recta diagonal se divide en 3 partes iguales. Esto en la geometría plana es bastante conocido y acá estamos demostrando vectorialmente. Bien, hoy vamos a quedar acá. Tengo un viaje pendiente. Continuamos el día sábado.